y la ruta va cumpliéndose. Puedo decir en este momento que tengo grandes expectativas positivas de que esa ruta se cumpla y restituyamos relaciones de trabajo, comunicación con el gobierno de Colombia. Por 72 horas. Durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Nicolás Maduro habló de paz, contrario al discurso agresivo que suele mantener con sus vecinos. Otra contradicción, aseguró que los acercamientos con Colombia para solucionar la crisis en la zona limítrofe va por buen camino. Mientras tanto, por segunda vez y a petición del régimen venezolano, ayer fue aplazada la reunión programada entre los ministros de defensa de ambos países en la ciudad colombiana de Santa Marta. Maduro habló ayer pacíficamente ante los líderes mundiales desde Nueva York, pero en la frontera entre Colombia y Venezuela mantiene una violencia estructural desde hace más de un mes. Colombianos deportados, crisis económica y otro muerto, esta vez en medio de las protestas por la falta de gasolina en La Guajira. Mire, yo creo que algo muy positivo es una reunión la semana entrante. Este fue el escueto balance entregado por la canciller colombiana María Ángela Holguín tras el encuentro sostenido la semana pasada con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez. 3 horas de diálogo en Caracas, un solo resultado concreto, una nueva reunión. Los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela retomarían este martes el tema de la crisis fronteriza entre ambos países en la ciudad colombiana de Santa Marta, pero el encuentro ha sido aplazado en 2 oportunidades, siguiendo la dinámica de la falta de resultados ante un drama humanitario que desde hace más de un mes se ha paseado de un lado a otro de la frontera. Cerrar por 72 horas la frontera por los pasos de San Antonio, Ureña, como primera decisión. Desde el pasado 19 de agosto, cuando el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, ordenó el cierre del principal paso entre las dos naciones, yo no creo que eso sea justo, que nos hayan sacado de allá así como unos perros, porque así fue como nos sacaron. Alrededor de 21.000 colombianos han salido del territorio venezolano, unos 1.400 según la ONU, deportados, más de 19.000 huyendo por miedo. La diplomacia también parece haber abandonado el lado venezolano. Yo no voy a abrir esa frontera, caballero, hasta tanto no se restablezca y dejen el ataque desde Colombia contra nuestra economía. Durante un mes, Maduro ha respondido una y otra vez con el cierre de nuevos pasos limítrofes. Incluso un día después de su primer encuentro con Santos en medio de la crisis, extendió el estado de excepción a toda la frontera, pese a los supuestos avances para lograr un acercamiento. Para la intolerancia ni para el revanchismo. La única cabida que hay es para el diálogo, para la hermandad y para la superación de los problemas que tenemos. Y me complace muchísimo poder restablecer este diálogo con Venezuela, porque como lo hemos dicho tantas veces, cuando 2 mandatarios tienen diferencias, quienes sufren son los pueblos. La crisis sustentada por Maduro en el paramilitarismo y el contrabando en la frontera no da tregua. Un muerto y 3 heridos dejó un enfrentamiento entre mototaxistas que protestaban por la falta de gasolina y agentes de la policía en el departamento colombiano de La Guajira. Aún así, Venezuela aplazó nuevamente un encuentro con Colombia y ante la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de permitir a los colombianos recuperar sus bienes e indemnizarlos por las graves violaciones a los derechos humanos, la canciller venezolana se limitó a responder que todo se trataba de una parcialización política e ideológica de la CIDH. Mientras tanto, la división entre Colombia y Venezuela sigue fragmentando vidas en la frontera. Durante el discurso en la ONU, Maduro también advirtió de violencia política ante las elecciones que están próximas a desarrollarse en el mes de diciembre en Venezuela. Vamos a saludar a esta hora en Medellín, Colombia, a Alejandro Arbeláez. Él es doctor en Derecho Constitucional y también fue viceministro de Defensa de Colombia. Doctor Arbeláez, un buen día para usted y nuevamente gracias por acompañarnos aquí en este espacio en NTN 24. Bienvenido. Buenos días, Rudy y Laura, y al igual que a todos los televidentes que a esa hora nos ven desde Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Empecemos por este anuncio hecho a comienzos de esta semana, hecho por UNASUR. Aseguró que Venezuela ha aceptado el regreso de los colombianos deportados durante la crisis fronteriza que fue desatada hace más de un mes entre estos dos países, ¿no?
¿Ha logrado algún efecto, le pregunto yo, Nicolás Maduro, luego de cerrar estos pasos fronterizos, de decretar estado de excepción en algunos municipios, movilizar tropas, deportar a 1.700 personas, 1.700 colombianos señalados como los principales responsables del contrabando de gasolina y bienes subsidiados que desangran, según dice Maduro, la economía del país? ¿Usted cree que se ha logrado el objetivo durante todo este tiempo? Yo creo que se ha logrado el objetivo que busca el régimen de Nicolás Maduro, no el objetivo de humanizar las relaciones o fraternizar nuevamente. A ver, esto obedece a un libreto. Esto sería un chiste si no fuera por la tragedia que conlleva para el pueblo colombiano y para el pueblo venezolano. El régimen de Maduro tiene unos problemas seriosísimos desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y la respuesta a esa crisis que está viviendo la hermana República de Venezuela es acusar por parte del gobierno Maduro de todos sus males a Colombia. Y no olvidemos que aquí hay un ingrediente fundamental y es el monopolio de la prensa que tiene el régimen de Maduro. Entonces allí presentan todas las noticias, digamos, completamente acomodadas. ¿Qué se ha logrado? Decir que los males de Venezuela son por culpa de Colombia, por culpa del paramilitarismo, por culpa del contrabando, y entonces, con la reacción que se ha generado, incluso por parte del gobierno colombiano, siguiendo ese libreto, convocando a reuniones de cancilleres, ahora los ministros de defensa, entonces eso luego se presenta al interior de Venezuela como, mire que teníamos razón, el gobierno colombiano está tratando de ayudar porque es consciente que los males de Venezuela provienen de Colombia, por eso los ministros se están reuniendo a hablar sobre paramilitarismo o sobre contrabando, por ejemplo. Sin embargo, doctor Arbeláez, ¿qué interpretar de ese nuevo aplazamiento de esa reunión de ministros que tendría lugar en las próximas horas? Muy difícil, inexplicable, porque ya es la segunda ocasión en la que se aplaza esta reunión. Mire, si se aplaza la reunión no pasa nada y si se hace la reunión tampoco. Reuniones de esta índole entre los ministros de Defensa de Colombia y de Venezuela se vienen haciendo de tiempo atrás. Recordaba una reunión en el año 2009 entre el entonces ministro Santos, hoy presidente de Colombia, y en su momento ministro de Defensa Baduel en Venezuela, donde se reunieron exactamente para tratar los mismos temas. Pero es que aquí hay un problema estructural y es el régimen de Maduro. Es un régimen, además de dictatorial, es un régimen corrupto y es un régimen mafioso. Entonces, sentarse uno a hablar temas de narcotráfico, temas de contrabando, temas de paramilitarismo, justamente con quien los está fomentando, es completamente contradictorio. Eso es como poner a Drácula a cuidar un banco de sangre. Ahora, doctor Arbeláez, estamos dialogando aquí en la mañana de NTN 24. Alejandro Arbeláez, doctor en Derecho Constitucional y quien fue viceministro de Defensa de Colombia. Maduro, en su discurso de ayer ante la ONU, elogió un par de veces a su colega estadounidense, Barack Obama, al pronunciar un discurso, pues lo veíamos en tono bastante moderado ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Dijo, esperemos que pronto le devuelva al pueblo de Cuba la base de Guantánamo. Con tantos problemas internos que tiene Nicolás Maduro en su país, con sus vecinos, con Colombia, con Guyana, ¿se siente en capacidad de hablar de los males que aquejan a otros? No, pues es la contradicción más grande. ¿Cómo es posible? Salían datos de los organismos multilaterales. Se prevé para este año en Venezuela una inflación entre el 195 y el 200%, una caída en su economía entre el 2 y el 9%. Esa crisis económica se traduce, por supuesto, en una crisis social, que ya la estamos viendo, por lo menos quienes no estamos en Venezuela, que tenemos acceso a la información a través de los medios de comunicación que son libres, pero el pueblo venezolano no vive el drama, pero no es consciente de las críticas que se están haciendo al sistema. Entonces, hay un problema de gobernabilidad gigante por parte de un régimen que ha demostrado que le quedó grande el país, que es incapaz, que restringe libertades, que es autoritario. Miremos el caso de Leopoldo López y el chiste frente a su juzgamiento. Y lo que hace el gobierno de Maduro es tender cortinas de humo nacionales e internacionales, nacionales a través del control de los medios de comunicación e internacionales presentándose como el adalid de la democracia y de las libertades en el continente. Entonces ahora le echa piropos al presidente Barack Obama, en esta ocasión en la Asamblea de Naciones Unidas, y por otro lado declara el día 9 de marzo como el día del antiimperialismo. Entonces es la contradicción más grande. Esto sería un chiste, repito, de no ser por la tragedia que conlleva para el pueblo venezolano, que es el que padece los abusos y las incapacidades e incompetencias de este régimen, y por supuesto para los vecinos que nos toca padecer los vínculos, por ejemplo, entre FARC y gobierno venezolano. Doctor Arbeláez, y justamente hacia allá quiero ir. Usted mencionaba la situación interna de Venezuela, pero le pregunto
por la situación de Colombia, ¿considera usted que tal vez los anuncios de La Habana opacaron en cierta medida lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana? Yo creo que sí, porque obviamente los anuncios de La Habana de que la paz está cerca, habrá que verlo y ojalá se dé por supuesto, pero desviaron un poco la atención. Lo cierto del caso es que 40 días después de cerrar la frontera, la tragedia sigue intacta para los miles de desplazados colombianos, que suman casi 20.000, para los cerca de 1.400 deportados. Mire, los deportaron porque eran paramilitares, y cuando uno veía las imágenes que no ve el pueblo venezolano por el control que hay sobre los medios de comunicación por parte del régimen de Maduro, pero cuando uno veía las imágenes de colombianos humildes con sus colchones al hombro, con sus niños, con sus pocos enseres, cruzando para retornar a Colombia, uno decía, ahí hay de todo menos paramilitarismo. Sin embargo, el dictador Maduro dice que todos los males de Venezuela, que es su propia incapacidad, no es nada diferente, provienen del paramilitarismo en Colombia. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, más allá de lo que sucede en la frontera Colombia-Venezuela, también Maduro ha pedido que el decreto del 9 de marzo del 2015 sea derogado, sea anulado por Estados Unidos, esto de considerar al país como una amenaza para la seguridad. Dice, es una espada de Damocles sobre el cuello del pueblo venezolano. Al contrario, dice Maduro, esto amenaza a mi patria, este decreto. Si situemos a los televidentes, el 9 de marzo de este año, del 2015, el gobierno de los Estados Unidos declara a Venezuela como una amenaza, al gobierno de Venezuela como una amenaza para el pueblo estadounidense. ¿Y por qué lo hace? Porque hay unos vínculos probados de la cúpula del régimen de Maduro y la cúpula militar con temas de narcotráfico, particularmente con las FARC, con el grupo guerrillero de las FARC para algunos, con el cartel narcotraficante de las FARC para otros. Fuera de eso, el régimen de Maduro, desde la época de Chávez, tiene unos vínculos profundamente estrechos con Irán y con Siria, enemigos históricos, sus gobiernos, no sus pueblos, por supuesto, de los norteamericanos. Entonces, ¿qué encontramos? Que declaran que es un régimen que no es democrático, que es un régimen que tiene vínculos probados con el narcotráfico, que sus mismos generales, el cartel de los Soles, participa en la comercialización de la cocaína producida en Colombia, pasada por la frontera y sacada por vía aérea desde bases venezolanas. Entonces lo declaran enemigo del pueblo norteamericano. La reacción del dictador Maduro es declarar el 9 de marzo como día del antiimperialismo y ahora pide tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Entonces, aquí uno encuentra que según como amanezca el dictador Maduro, o arranca a emprenderla contra el pueblo colombiano, contra el gobierno colombiano, contra el pueblo norteamericano, contra el gobierno norteamericano, o de pronto amanece de buen humor y entonces trata de arreglar las cosas. Lo cierto del caso es que, independientemente del humor del dictador Maduro, el pueblo venezolano es el que está padeciendo su incompetencia, su corrupción y su incapacidad. La Venezuela de hoy es sustancialmente más pobre, menos democrática y menos libre que la Venezuela de hace 10 o de hace 15 años. Siempre un gusto tenerlo en NTN 24, Alejandro Arbeláez, doctor en Derecho Constitucional y quien fue viceministro de Defensa de Colombia. Una muy buena mañana para usted.